Ahora donde reconocieron que los monstruos de Daniel, de Apocalipsis, en los cuales los que hemos estudiado teología cristiana creíamos que eran símbolos de deformación, símbolos de destrucción, pero que se aplicaba a seres angelicales caídos, los cuales estaban fuera de la órbita de la eclesía, las formas de misión en lo que respecta a teología cristiana. Han declarado que aquellos monstruos que vieron graficados en las redes sociales y denunciados en las redes sociales a lo largo de todos estos años eran seres humanos, vivientes, personas, y eran monstruos marinos, los cuales insto a no confundirse. Los monstruos marinos, que son seres vivientes marinos, monstruos marinos, no son los monstruos que emiten circuitos de demonios sobre las sociedades y sobre las naciones porque les dieron en algún momento carne humana o carne de mundo. Quiero hablar cuál puede llegar a ser el común acuerdo que puede llegar a tener un monstruo en la administración pública y el Estado con respecto al sistema bancario nacional, como una manera de reconocer que el sistema lo deformó, lo destruyó. Y de esa manera no crear un caos de cuál es la parte que me toca y aislarme queda deshecho por adentro el ser humano. No es el objetivo de la ley tales propósitos. Por eso quiero hablar sobre la naturaleza judicial de la ley basado en un artículo de la limitación del carácter civil a nivel de estructura jurídica y los criterios que se propusieron alguna vez para poder estar a favor de la propiedad como el humano como propiedad. La propiedad es lo propio de la edad de uno. Los circuitos motores atacaban la edad. El catolicismo y Grecia sufrían la revelación bíblica y la revelación bíblica iba contando cómo se iban haciendo monstruos los humanos, no solamente símbolos, sino los demonios iban dejando monstruos, iban perdiendo la propiedad propia, la humanidad, la fisionomía, el género y todos los sentimientos del árbol de Salomón. Párrafo de las limitaciones del carácter civil, las restricciones del dominio, que significa el Estado y la administración no tienen el derecho de sacarle el dominio por deformarlo al ser humano, por dejarlo Belcebú, por dejarlo Satanás, por dejarlo Amón, Amodeo y todos los nombres de esos demonios que han quedado deformados, que son humanos y personas, otros que han sido mutilados inclusive, no pudieron deformarlos exteriormente, pero los destruyeron interiormente. O sea, en algún momento las leyes reales por estas latitudes hablaban algunas soluciones al respecto. Si nos reducimos ahora a la limitación de índole puramente civil en lo que respecta a esos humanos,
Tócanos en primer lugar ocuparnos de las doctrinas que se han arbitrado para justificarlas. Han desarrollado doctrinas para tenerlos en estado de servidumbre satánica. Y en esas servidumbres es que se iban deformando, iban destruyendo, obstruyendo principalmente para fines de violación. Tanto así de que encontramos que La Faille, así es como se llama este libro de un doctor, de un juez muy antiguo por estas latitudes, menciona a Bielsa como un referente con respecto a un paralelismo con Mayer, en qué era lo que entendían en algún momento, cuál debía ser el carácter civil. Explica este autor Bielsa en el tomo 3, en la página 383 y 392, que entre dicha figura y la homónima del derecho privado existe una analogía, pero no identidad. Nos iban absorbiendo los aires del motor. Llegaba el individuo a contextos de demonios personificados y la ley empezaba a emitir una justificación en lo que respecta al carácter civil del sirviente, por así decirlo. Y él decía que se podía llegar a hacer una analogía entre el que sufría la servidumbre en el contexto del derecho privado, pero ya no tenía la identidad, ya la identidad debía perderse. Los individuos quedaban tan deformados, muchos con vergüenza, otros que han aguantado y aguantado, pero han quedado con el doble género, el triple género, que quiere decir, parecen hombres, pero son mujeres, no son hombres ni mujeres. Parecen individuos de la tercera edad, pero no son de la tercera edad porque le sacaron la propiedad, el propio de la edad. Entraríamos en una etapa en el mundo ya sin motores del catolicismo y rozando las siglas, donde estaría prohibido extirpar la identidad a los humanos. Este autor decía, ambas son verdaderos derechos reales, y no es así. No hay un derecho real donde se pueda extirpar la identidad por estrategia del catolicismo o de la administración pública. El individuo debe mostrar ante la ley de que ha incumplido o ha atentado contra el árbol real. Si bien hay que distinguir las constituidas por la administración como sujeto del derecho público en su calidad de tal y con el propósito de someter las cosas grabadas al goce de la comunidad. Qué interesante cómo fluctuaba Bielsa en aquellos momentos. De no tener identidad, decía, podemos hacer una analogía o no podemos hacer una analogía, existe una analogía o no, pero el propósito es someterlo al goce de la comunidad y que sea útil para la comunidad, y ya estaba al aire católico. Y aquel individuo quedaba abusado, deformado.
sujeto a servidumbres administrativas que difieren de las otras en cuanto al sujeto y al fin de su constitución, que hacían nexos, iban por lo constituido, y difería de una, pero deseaba otra, se enamoraba de una, pero no la tenía. Hemos sufrido a lo largo de estos años la deformación de la constitución del derecho civil en todo orden del Estado, de la administración pública, pero contemplado ya en el derecho real. Tocante al paralelo entre las mencionadas servidumbres y las restricciones administrativas, dice especies ambas dentro del género limitación. O sea, según el aire que rodea los términos, ya el sistema iba hacia una destrucción donde era imposible que alguien pudiera detener el propósito que tenían, que era dentro del género la limitación de la servidumbre para uso y abuso de la constitución y los órganos del ser humano. Algo aberrante, algo totalmente monstruoso, sin ningún tipo de relación con los seres vivientes, monstruos marinos. Se observa que estas últimas no confieren al titular ningún derecho real, ni envuelven para el dueño una desmembración del dominio. Se presenta, según lo expresa Mayer, como un debilitamiento inherente a la propiedad e impuesto por manera general. Aquellos reinos en Europa que han acumulado trans, que han tenido punteros, que han juntado petetes, que les han llevado todo tipo de satanas, pero han quedado deformados, tal como lo narra el libro de Daniel e inclusive el libro de Apocalipsis. A ellos es estos pensamientos y reflexiones de la ley para no quitarle el dominio a lo sacro que hay dentro del individuo que utilizaron y llegar a un común acuerdo para que quede libre aquel hombre, o inclusive aquella mujer, por así decirlo, lo que queda de la mujer, y salir de las trampas del debilitamiento inherente, que es el abuso a lo propio, a la propiedad, impuesto por lamentablemente letras, motores generales y conferencias generales. Si uno va un poquito más allá de los comentarios en cuanto a las limitaciones del carácter civil y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, podemos ver en la página 355 que Bielsa menciona el rasgo diferencial que consiste en que la servidumbre afecta la exclusividad del dominio y hace compartir a los particulares el uso y el goce con la administración o con sus destinatarios, que es el público. Es interesante cómo la ley fue haciendo un tipo de remolino y cuando intentaba ser la coherencia, la ley en medio de esos remolinos, ya habían nombres en diferentes poderes, tanto deportivos como en la historia de la ley, que hacían de que la servidumbre sea cada vez más fuerte. Tanto así que considera como servidumbre en algún momento la ley lo que impone el deber de conservar las ruinas y yacimientos arqueológicos para facilitar estudios y hacerlos accesibles a los agentes de la administración. Según encontramos en estas letras que rozan la providencia, la profecía providencia, la arqueología, especialidad de las asignaturas en el contexto de la administración eclesiástica, ya habían sido mencionadas en algún momento
como una piedra de apoyo para poder mantenerse hombre. Bastante el motor cada vez fue más fuerte. Pude enfrentar a las deformaciones destructores que intentaron quebrar la arqueología bíblica e inclusive poner la arqueología real bíblica como escudo de los procedimientos satánicos a fin de crear monstruos humanos. De esta manera pongo fin no solamente a lo que respecta al ejercicio de la arqueología y la iconografía en todas las especialidades de la teología, donde el propósito es que el hombre sea más hombre, la Biblia sea más específica y sea más prueba fehaciente de lo que ha acontecido, pero no caer en nuevas filosofías dentro de la teología que quedaban remolinos, luego eran llevados a los congresos o a diferentes poderes, inclusive a principados, y allí terminaban en deshonor y en deformación. Debemos eliminar aquellos conceptos, dice este artículo, que no abarcan la totalidad de los supuestos planteados, que cuanto más podrían servir de base para determinar los casos. Esto se aplica por de pronto a la denominada teoría de la culpa. No es momento de aplicar el momento de la teoría de la culpa, de que no es necesario haber incurrido en negligencias para que la propiedad quede circunscripta cuando por motivos de beneficio general o de derivados inclusive de la vecindad se impongan tal temperamento. Cada uno tiene razón para cobrar lo que sufrió. Según el pensamiento del doctor Lasalle, no es momento de la culpa. La propiedad circunscripta es primeramente el ser humano viviente persona. Los beneficios generales deben ser derivados de la vecindad. Y a partir de allí es que no se puede, la balanza no puede estar para los contravencionales. El contravencional sigue teniendo que preguntar al ser humano, servir al ser humano y no servidumbre al ser humano. Y a partir de ahí es que debe arrancar a priori, no deformando el código de las cuatro cortezas. Podrían tan solo fundar una indemnización si hubiera daño a terceros, que quiere decir algún trans, por así decirlo, que era un jovencito y tuvo una hija y tienen que indemnizarlo porque intentaron deformarlo, o una trans que era una chica y puede demostrarlo hasta con las fotos de una señorita que terminó la secundaria y quedó un monstruo. A partir de allí es que los bancos como hombres deben ponerse a favor de lo que se ha reformado en base a lo que a lo largo de la Biblia se ha revelado y lo que la arqueología ha podido comprobar bajo tierra en el contexto de la existencia de lo sagrado. Podrían tan solo fundar una indemnización, si hubieran un tercero, como dije, pero esta responsabilidad es ajena a nuestro asunto y emana de otros principios. Ya no podemos tirar la bola a otros, no podemos tirar la culpa a otros. Es necesario volver al principio natural y desde el principio natural volver a formar naturalmente. Aún así, hoy no se admite de un modo tan absoluto
que dicho factor sea indispensable para el resarcimiento y sin caer en los excesos de la tesis objetiva, que es la manera en que expongo, solo se hacen derivar de la culpa la mayor parte de las obligaciones, pero no se llega a comprender todos los casos. Y volví a empezar Bielsa, y volví a comenzar Mayer, y volví a comenzar La Salle, y volví a comenzar el senador. No es posible. Debemos primero solucionar los casos de deformación a nivel Tesoro y Banco Nación y a partir de allí disminuir la teoría de la culpa. Una vez disminuida la teoría de la culpa, avanzar a priori en todos los sistemas de la sociedad, entendiendo que se trabaja a favor de servir al humano y no a favor de la servidumbre a los seres humanos, las personas, inclusive a los monstruos marinos, que ya dejan de a poco de ser monstruos.